Imagina que la realidad se abre como un velo, que lo visible se desintegra por un instante y algo más brillante, más intenso, más real que la propia materia se asoma. Así comienza el relato de la transfiguración de Jesús de Nazaret. No fue una simple visión, fue como si el cielo y la tierra se superpusieran. Tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, subieron con él al monte alto. Allí algo sucedió que ninguno olvidó, su rostro cambió, su ropa se volvió tan blanca que ninguna luz terrestre podría compararse. Fue un destello que desafiaba las leyes físicas, un momento en el que lo divino se mostró sin filtros humanos. ¿Qué pasaría si vieras eso frente a tus ojos ahora mismo? El monte donde ocurrió este episodio sigue siendo tema de debate. Algunos señalan el monte Tabor, otros el monte Hermón, ambos en la región norte de Israel. Pero más allá del punto geográfico, lo importante es que era un lugar apartado, silencioso, donde el mundo natural parecía quedarse corto frente a lo que iba a ocurrir. Imagínate el amanecer, la bruma, el murmullo del viento sobre las piedras. De repente, el aire se detiene, y entonces la figura de Jesús se transforma, no simbólicamente, sino realmente, ante los ojos temblorosos de sus amigos. ¿Qué clase de poder puede alterar la materia misma en segundos? Los escritos más antiguos describen la escena con precisión casi sensorial. Su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En aquella época, un fenómeno así era imposible de explicar sin referirse al reino celestial. Pero incluso hoy, con toda nuestra ciencia, seguimos sin poder reproducir un evento que desprenda luz corporal pura. Algunos teólogos comparan aquel resplandor con la energía que desprende una estrella cuando colapsa. Otros, con una conexión directa entre la materia y la divinidad. No fue un truco óptico, fue una irrupción de la gloria en la historia. Un guiño a una dimensión que normalmente no percibimos. Y no estaba solo. Dos figuras aparecieron junto a él, Moisés y Elías. Ambos símbolos del Antiguo Testamento, ambos desaparecidos siglos antes de ese momento. ¿Cómo explicar su presencia? Algunos eruditos defienden que fue una conversación entre las eras, donde la ley y los profetas se reunieron con el Mesías en persona. Otros piensan que el relato intenta mostrar la continuidad de un plan cósmico. Lo fascinante es que aquellos testigos no eran simples espectadores. Escuchaban, sabían quiénes eran esas figuras, y en medio de ese diálogo sobrenatural, una voz desde las alturas rompió el silencio, una voz que ellos jamás pudieron olvidar. Aquella voz decía algo que definiría toda su fe. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Las palabras no venían de la tierra. Los evangelistas usan descripciones que sugieren un sonido envolvente, como una onda que sacude el cuerpo más que los oídos. Para esos pescadores galileos, acostumbrados al rugir del mar y las tormentas, esto era diferente. Era la confirmación audible de lo invisible. El relato no busca convencer con explicación alguna, sino con impacto. Es como si Dios mismo interrumpiera la escena para reclamar su lugar ante la humanidad. Una aparición tan breve que dejó una huella eterna en quienes la vivieron. Después del momento de gloria, todo volvió a la normalidad, pero nada era normal. Los discípulos se lanzaron al suelo, paralizados de miedo. Jesús los tocó y les dijo que no tuvieran temor. De repente, Moisés y Elías habían desaparecido. La luz se había desvanecido y solo quedaba él, tan humano como siempre. Pero algo en la atmósfera seguía vibrando. Muchos psicólogos religiosos hablan de este instante como un choque sagrado, donde la conciencia humana toca un límite y lo sobrepasa. Es el tipo de experiencia que redefine la fe, no por lo que se ve, sino por lo que se siente que existe más allá. Lo más impactante es que Jesús les pidió silencio. No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Nadie entendió completamente qué significaba aquello en ese momento. Imagina guardar en tu memoria la visión más intensa de tu vida y no poder decir una palabra. Tuvieron que esperar.
Y cuando llegó la resurrección, todo encajó. La transfiguración fue una advertencia velada, una pista anticipada de la victoria sobre la muerte. Era como si Jesús hubiera descorrido el telón del futuro por unos segundos, solo para confirmar que lo imposible sería real. En tradiciones orientales hay relatos similares donde ciertas figuras iluminadas muestran una luz interior visible, pero la diferencia aquí es crucial. Jesús no recibe la luz, la emite, es la fuente. Muchos científicos y teólogos han intentado encontrar paralelos físicos. Algunos sugieren que el cuerpo humano, en un estado energético extremo, podría emitir bioluminiscencia. Otros, que es un lenguaje simbólico para describir un despertar espiritual profundo. Sin embargo, la descripción de los evangelios es demasiado precisa para parecer mera metáfora. Hablan de un fenómeno tangible, captado por ojos humanos, vivido en plena montaña. Curiosamente, este episodio se narra en 3 evangelios distintos, con pequeñas variaciones pero con el mismo núcleo. Ese triple testimonio refuerza su importancia dentro del relato cristiano. El detalle de la luz, el asombro de los discípulos, la voz celestial, todo se repite. En términos narrativos, se comporta casi como una escena cinematográfica que todos recuerdan desde su ángulo, y eso plantea una duda intrigante. Si diferentes personas relataron lo mismo con tanta coherencia, ¿por qué eligen todos destacar la transformación visual por encima de cualquier otro aspecto? Tal vez porque lo luminoso es lo único que no podía olvidarse. A lo largo de los siglos, artistas y pensadores han tratado de representar ese instante sin lograr captarlo completamente. Desde los frescos bizantinos hasta los lienzos de Rafael, la luz es siempre el desafío. Ningún pigmento logra reproducir la intensidad descrita. En el arte, la transfiguración se convierte en un símbolo de lo irrepresentable. Incluso en la física moderna hay teorías que hablan de realidades superpuestas, universos que se rozan sin tocarse. ¿Y si lo que vieron aquellos hombres fue exactamente eso? Un segundo donde 2 planos del cosmos coincidieron y la energía pura se volvió visible. Lo más intrigante es el efecto posterior sobre los testigos. Después de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan se convirtieron en líderes transformados. Ya no eran simples seguidores, eran testigos de lo inefable. Historiadores del cristianismo primitivo creen que ese recuerdo los sostuvo incluso frente al miedo y la persecución. No habían creído por rumores, sino por experiencia directa. Y eso cambió la historia. Al narrarlo, no intentaban explicar nada, solo describir lo que destruyó sus certezas. Ver la gloria de alguien tan humano y tan divino al mismo tiempo es algo que quiebra toda lógica. En muchas culturas, la luz representa la verdad última. En la transfiguración, esa luz no solo ilumina el entorno, sino que revela la verdadera identidad del que la porta. Jesús no adopta un brillo prestado, sino que manifiesta su propia naturaleza. Si se piensa en términos psicológicos, el evento es una revelación de coherencia total. El ser que se muestra y el que es, finalmente coinciden. Una metáfora profunda del despertar interior, pero también una descripción literal que toca lo sobrenatural. Por eso ha fascinado a creyentes y escépticos por igual durante 2 milenios. Hay un detalle casi olvidado. Según algunos manuscritos antiguos, los evangelistas mencionan que fue de noche cuando subieron al monte. Eso haría que el brillo fuera aún más espectacular. No era luz reflejada por el sol, era algo que emanaba desde dentro. Esa oscuridad alrededor amplifica el contraste entre lo terrenal y lo divino. En los relatos místicos posteriores, este patrón se repite. La luz surge siempre de la oscuridad más profunda, una especie de mensaje cósmico oculto. Lo luminoso solo impresiona cuando se alza sobre el fondo del miedo humano, de la duda, de la incertidumbre. Y aunque los siglos han pasado, la transfiguración sigue siendo un desafío para nuestra mente moderna. No hablamos de mitología, sino de un acontecimiento que dejó huella en varias tradiciones, registrado por testigos oculares. Si la materia realmente puede ser atravesada por lo divino, ¿qué dice eso de nuestra propia realidad? Tal vez no estamos tan lejos de una dimensión más pura,
más vibrante, que late debajo de lo común. Tal vez este mundo cotidiano es solo una capa. Y por un instante, en aquella montaña, alguien la cruzó para mostrar quién era realmente y para recordarnos que algo mucho mayor nos envuelve.